Bien, entonces, ¿en qué parte te quedas? No, solamente yo, lo único fue casi la genealogía, hasta ahí fue que yo me quedé. Wow, vas súper atrasada. Sí. ¿Sí? Em, nosotros, alguien, por favor, que me diga en qué tema quedamos con la clase pasada. La muerte en espíritu. La muerte La espiritual. muerte espiritual. Sí, sí. Sí, señora. Listo, gracias, hermanita Tania. Listo, entonces, hermanita Maruja, tu merced. Dígame. em, ¿Te puedes adelantar con la hermanita Karen o te hacemos acá un resumen? No, no, tranquila, cuando ya mande usted como es que la diapositiva, yo me pongo como que al día. Ok, Continúe listo. para no atrasarnos. Sí, señora, bien, perfecto, listo. Entonces, continuamos con nuestro tema de la muerte de Jesús. Entonces, para que por favor me ayuden, ¿cuándo se produjo la muerte espiritual de Jesús? Cuando Cuando fue abandonado por el Padre, hermana, Sí, ¿cuándo fue que ocurrió eso? ¿En qué momento pasó eso? cuando estaba en la cruz, No, cuando, Judas entrega, cuando le dio el beso a cuando Judas, sí. Judas entrega a Jesús con un beso. sí, señora, en ese momento, dice la palabra de Dios, sí, que en ese momento Jesús empieza a sentir todas esas, unas características, ¿sí? Comienza a sentirse angustiado, abatido, afligido, desechado, despreciado. Comienza a sentir todas estas que son síntomas de una persona cuando no conoce a Dios, ¿sí? Jesús comienza a experimentar. Cuando Judas lo entrega con un beso y dice que también fue arrestado en ese momento, entonces Jesús comienza a sentir todas estas, digamos así, comienza a sentir esta muerte espiritual porque ya el Padre se ha alejado de Jesús y comienza Jesús a sentirse humillado, escarnecido, burlado, odiado, traicionado, injuriado. Comienza a sentir esa soledad porque dice que lo dejaron solo. Nadie le ayudó, ¿sí? Nadie estuvo allí para decirle, no, miren, tranquilo, esto, nadie estuvo para calmarlo. Entonces él estaba solo y se sentía menospreciado, odiado sin causa, dice la escritura también en otro pasaje, ¿sí? Entonces aquí vemos que nadie se compadeció de él. Salmo 69:20 dice, el escarnio ha quebrantado mi corazón, estoy acongojado, esperé quién se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. En este momento, como lo vemos acá en la foto, todos se retiran, yo no lo conozco, hasta sus discípulos también empiezan a negarlo. No, yo no conozco a este hombre, no sé de quién será, no sé. Se burlan de Jesús, menean la cabeza. Esto también es un salmo profético. La mayoría de los salmos son proféticos. Salmo 109 del 3 al 5 dice, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor.
Entonces aquí vemos que Jesús se siente totalmente despreciado, ¿sí? Solo. Sus propios hermanos lo desprecian y se alejan. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, para todos aquellos que iban hace un día, hace 2 días estaban allí alabando a Jesús con las ramas cuando llegó el día de que él tenía que estar, dice que se presentó con un pollino y entró en Jerusalén. Toda esa gente, ya ninguno estaba con él. Lo dejaron solo, su familia, sus discípulos, y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Claro que esta declaración, si vemos ahí en el capítulo de Lucas 23, esta declaración lo hacían era los fariseos, pero todo el pueblo estaba con los fariseos porque también lo que ellos decían, ellos apoyaban a los fariseos. Aquí vemos que entonces em, Pilato quería, lo que quería era azotarlo, ¿sí? Lo que quería era azotarlo y dejarlo ir. Esa era la intención de Pilato, era soltarlo y después para que la gente sintiera lástima por Jesús. Pero la gente no hizo eso. Por eso esto sucedió para que se cumpliera la escritura, sí, que dice allí en Salmos 129:3, dice: sobre mis espaldas araron los aradores e hicieron largos surcos. Porque a Jesús, con este castigo de los romanos, le dieron 76 azotes, que más o menos es aproximadamente lo que a él le dieron en su espalda. Eso es lo que uno, según puede analizar leyendo lo que dice la escritura. A Jesús le dieron la primera tanda de azotes, fueron 39 azotes, que eso está no propiamente en la escritura no dice cuántos azotes eran, pero en la historia de los romanos, y si ustedes se van a los libros de historia, a una biblioteca, ustedes podrán encontrar cómo era el castigo, el flagelo de estos romanos. Entonces, como vieron que Jesús no gritaba, no decía nada, ¿sí? Él dice la escritura que enmudeció. Dice allí en una parábola, dice que no abriría su boca. Enmudeció y no abrió su boca. Entonces, como no vieron que Jesús haya abierto su boca para quejarse de algún latigazo, entonces volvieron a soltarlo. Pero con un látigo que tiene 7 ramales y huesos en las puntas, que son como garfios. En estas puntas de estos ramales desgarraban la piel hasta que su carne fue molida. Dice que de su cabeza hasta los pies fue totalmente masacrado, digámoslo así, porque eso fue lo que hicieron con Jesús. Su piel fue totalmente arrancada, literalmente molida. Por eso dice en Isaías 53, dice: molido, molido fue por nuestros pecados. La piel, al golpear contra los huesos, se molió la carne. Por eso cuando este látigo iba con las espaldas de Jesús, iba arrancando esa piel hasta que quedó molida. Después de esta golpiza tan horrible y tan terrible y tan sangrienta, Jesús podía contar todos sus huesos. Por eso dice la escritura que le veremos más inatractivo y sin hermosura para que le deseemos, porque fue tan golpeado y tan herido, que toda esa semejanza a hombre que tenía humanamente de hombre, todo eso fue desfigurado. Su carne fue removida de su lugar. Mejor dicho, mis amados, la película de Mel Gibson, que la vemos acá en estas fotos,
Es un poquito de lo que Jesús realmente la Escritura nos muestra, pero es un poquito, porque realmente la Biblia nos muestra es otra cosa. O sea que la película de Mel Gibson no alcanza a llegar ni a los talones a lo que la Biblia realmente nos enseña, ¿sí? De esta flagelación de que le hicieron a Jesús. Hay personas que, por ejemplo, dicen, no, esa película es muy sangrienta, esa película es muy tremenda, porque se derramó mucha sangre. Pero uno analizando la escritura fue más terrible el castigo. Lo que nos dicen acá, mesaron la barba, mesar es igual a arrancar. A Jesús le arrancaron su barba, se la arrancaron. Por eso dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, porque también esos esputos son, a él lo escupieron, ¿sí? Y todo esto, él tenía que estar en silencio. Por eso dice, no abrió su boca. Y dice en el Salmo 35 del 15 al 16, que lo habían despreciado sin descanso. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gentes despreciables. Y yo no los entendía, me despedazaban sin descanso. Como lisonjeros, escarnecedores y tuanes crujieron contra mí tus dientes. Este fue el castigo de Jesús. Dice que fue azotado. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Bofetadas, puños, injurias, le arrancaron su barba, le destrozaron su cuerpo, su piel totalmente arrancada y totalmente fue como una mole de carne. Esto fue lo que estaba escrito hace muchísimo tiempo en Isaías 53. Y lo que no tocaron, ¿sí? O no se rompió fue ninguno de sus huesos. Todo su rostro quedó totalmente desfigurado completamente, toda su hermosura, por eso dice allí que veremos sin hermosura para que le deseemos. Entonces, toda su carne, aunque fue molida, sus huesos no, ninguno de sus huesos dice que se rompió. Esto es para que se cumplieran las escrituras. Y también para que se cumpliera lo que dice allí, esa tipología que existe allí en del Cordero Pascual, donde nos habla Éxodo 12, que no sería roto hueso suyo. ¿Sí? Entonces, todo este castigo dice que también fue coronado de espinas, pusieron sobre sus cabezas una corona tejida de espinas, ¿no? Imagínense nada más cómo sería ese dolor tan grande que le colocaran una corona de espinas. Le dañaron también ahí su cuero cabelludo, cuánto cabello quedaría ahí en esas espinas. Lo golpearon con una vara, ¿sí? Puso su rostro como un pedernal, fue desfigurado su parecer de los hombres, ya no parecía un hombre, ya parecía era un monstruo, digámoslo así, porque realmente no tenía figura de hombre, ya era totalmente desfigurado. Dice que su parecer ya no tenía parecer alguno a los hombres. Imagínense cómo sería ese, ese, mm, ese tormento tan tremendo, ¿no? De aquí uno ve estas fotos, ¿no? Pero realmente a Jesús lo volvieron tremendamente. Aquí por lo menos se puede ver la nariz, se puede ver la boca, se puede ver los ojos, mirar, pero a Jesús totalmente lo desfiguraron completamente, ¿sí? Entonces, también dice la escritura que oraron mis manos y mis pies, dice
en el Salmo 22:16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, oraron mis manos y mis pies. En Zacarías 13, versículo 6, le preguntaban, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y le responderán, con ellas fui herido en casa de mis amigos, porque así está en este momento Jesús. Jesús está ahorita con esos, con esas heridas, pero ya sanas, o sea, a él le traspasaron sus manos y sus pies, pero cuando resucitó, él que tiene allí esos huecos en sus manos. Por eso cuando él se presenta a sus discípulos y le dice a Mateo, perdón, le dice a Tomás, le dice, miren, toca mis manos, mira, mete la mano tuya en mis, en mis huequitos de lo que me hicieron. Ahí está, así está Jesús en este momento, Jesucristo ya. Fue derramado como agua su cuerpo. En Salmo 22:14, he sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. En este momento, cuando Jesús llegan y lo clavan con estos clavos allí en la cruz, le clavan sus manos y sus pies y levantan la cruz. Allí en ese momento fue descoyuntado. Cuando afirman la cruz sobre, sobre el terreno, ¿sí? Que lo afirman para levantarlo, allí en ese momento Jesús fue descoyuntado. Por eso ahí se cumple lo que dice este Salmo 22:14, que ha sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. ¿Qué es descoyuntar? ¿Alguien sabe? Mis hermanos se fueron. Nada, presente. Sí, hermanita, gracias. ¿Su merced sabe qué es descoyuntar? Bueno, tengo la idea, pero no es a ciencia cierta de pronto lo que significa. Cuando, Sí, usted sabe, cuando uno dice, me descoyunté, es cuando uno pierde fuerza. O sea, cuando uno dice, no, tengo un descoyuntamiento, es como cuando uno se queda sin fuerza, que siente que va a desmayar. Entonces, no sé en realidad qué es descoyuntar ahora exactamente. bien. ¿Alguien más sabe? Gracias, Pues la hermano. palabra lo dice que se descoyuntaron es porque las coyunturas se sueltan, como que se sueltan, digo yo. Sí, es como cuando uno va, tiene una presa de pollo y descoyunta el hueso con el otro hueso, lo separa, ¿sí? De ese cartílago que tiene en medio, se separan, eso es descoyuntar, ¿sí? Separar dos huesos unidos. A Jesús le descoyuntaron todos sus huesos, todos, dice, todos son todos, dice la escritura, todos mis huesos se descoyuntaron. Las rodillas, los hombros, todos sus huesos se descoyuntaron. Y dice que mi corazón fue como cera, pues ya no, ya recordemos que su carne había sido removida, ¿cierto? Por todo este flagelo que le hicieron, todo este castigo, latigazos que le dieron, todos esos 73 latigazos, realmente para destrozar a una persona, para quitarle la carne. Por eso él decía que podía contar todos sus huesos. Y allí en la cruz, cuando lo clavan, dice que fue totalmente descoyuntado. En ese momento, cuando lo clavan y afirman la cruz, ¿sí? Allí la levantan y la afirman. Ahí en ese momento Jesús es descoyuntado y se cumple lo que dice Salmos 22:14.
Aparte de que todo esto está allí, el clavado en la cruz, está allí con sus últimas fuerzas, dice también la escritura aquí, hay una parte, aunque pues normalmente uno ve estas películas, eh, a Jesús lo crucificaron desnudo. Dice la escritura que en su humillación no se hizo justicia. Y una de las cosas más vergonzosas para un hombre era que lo crucificaran desnudo. ¿Sí? Habían dos hombres allí, dice que uno a la derecha y uno a la izquierda, con que crucificaron a Jesús, pero a ellos no le hicieron nada de eso. A Jesús sí. Jesús sí murió desnudo. Por eso con esa desnudez Jesús paga para nosotros un vestido. Él dice que compró para nosotros un vestido. Por eso cuando nosotros resucitemos, vamos a resucitar vestidos. Porque aquí en este momento, en la cruz, a él lo crucifican desnudo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos resucitar con un vestido. Y aquí en esto, mis hermanos, aquí en esto, cuando vemos a Jesús, puse unas imágenes de esta película porque, pues, como les digo, es una de las que más se parece a la Biblia, ¿sí? Allí vemos que Jesús no tiene carne, no tiene, todos sus huesos están, no me puedo imaginar esto, están salidos, dice que podía contarse todos sus huesos, están descoyuntados y tras del hecho dice que fue expuesto al sol. Dice, su lengua se pegó al paladar. O sea, ¿qué significa esto? Que se deshidrató. En Salmos 22:15 dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. O sea que aquí vemos que Jesús siente sed, ¿cierto? Tenía sed, pero no, él no podía tomar. Nada, tenía que llevar el castigo hasta las últimas consecuencias. Por eso él dice allí que fue obediente hasta la muerte dice, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque esta muerte en la cruz fue horrible, fue terrible esta muerte. Su corazón fue como cera. Dice, pues se derretía dentro de sus entrañas, se derretía su corazón, porque el calor tan inmenso que hay allí en esta tierra de Jerusalén, ¿no? Dice que lo crucificaron desde las 9 de la mañana, que sería más o menos en nuestro calendario, hasta las 12 del mediodía. De las 12 a las 3 hubo oscuridad, según Marcos, el Evangelio de Marcos, y después volvió a salir el sol. Después de las 3, o sea que Jesús estuvo expuesto hasta las 5 de la tarde. Estuvo 3 horas por la mañana y 2 horas en la tarde, más las 2 horas de oscuridad que nos cuentan todos los evangelios que hubo oscuridad, más la brisa, que eso también hace que él queme su piel, y el viento también quema, ¿cierto? Eso lo vemos cuando hacemos una fogata y empezamos a prender la hoguera, necesitamos hacer viento, eso quema más. A Jesús también le pasó lo mismo. Eso lo vamos a leer, eso está en Marcos 15:25, si ustedes lo quieren leer allí. Dice que su vigor se secó como un tiesto, seca totalmente su carne porque fue asado vivo, fue expuesto vivo al sol. Marcos, ¿qué? Disculpe, señor. Sí, señora, Marcos 15:25. Gracias. Seca su carne, estando vivo fue crucificado entre las 9 a.m. y 3 de la tarde, horas donde el sol está más fuerte, ¿sí? Por eso la Biblia dice que fue asado vivo, ¿sí? Es como cuando uno pone a secar la carne al sol. Así era la carne de Jesús, totalmente asada. Por eso dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Y ahí empieza Jesús a sufrir
todo este dolor y todo este calvario, todo este sufrimiento allí en la cruz, no, los científicos dicen que fue una muerte tremenda, ellos estudian allí cómo fue que Jesús pudo soportar todo ese tiempo allí, ya el cuerpo no soportaba, no aguantaba todas esas laceraciones, todos esos latigazos, más aparte cuando lo descoyuntan, eso es un dolor horrible, más aparte dice que su corazón, dice que se explotó, dice que fue como cera derritiéndose en medio de sus entrañas, fue asado vivo, fue completamente asado vivo. Y aquí es donde podemos ver que Jesús paga con su vida la muerte en el infierno. O sea que Jesús paga, aquí vemos la muerte perpetua de Jesús. Con todo eso que le hicieron a Jesús, que realmente estas imágenes, mis hermanos, de verdad que no alcanzan, no pude otras imágenes porque realmente no hay. Sí, la Biblia nos muestra que fue tremendamente su dolor y su angustia. Todo lo que decía allí en los salmos y en los profetas es algo que uno puede imaginarse, ¿sí? De lo que tenía que sufrir y padecer Jesús en vida, así como en el infierno las personas van en vida, ¿cierto? A ese lugar y van a ser asadas vivas, así Jesús también tenía que ser asado vivo en la cruz, expuesto al sol. Todo ese tiempo que lo expusieron al sol hasta que su carne se quemó, su carne fue quemada con el sol. Ese sol no es cualquier sol. Yo no sé en Cartagena cuántos grados centígrados allí harán. No sé de pronto en Israel si sea más, si sean 46 grados centígrados. Realmente no sé si en ese día que Jesús murió hizo más intensidad el sol, pero él tenía que cumplir todo lo que dice allí en la escritura. Tenía que ser asado y tenía que quemarse totalmente su carne para él poder llegar a cumplir todo lo que dice allí en el infierno. Por eso pedía, dice que podía contar sus huesos, dice que se envejecieron sus huesos se descalcificaron. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Era una tremenda angustia, un tremendo dolor que realmente uno, simplemente con la palabra de Dios, uno puede poderse imaginar tanto dolor que Jesús tuvo que padecer por el castigo de nuestros pecados. Dice, yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miran y se burlan meneando su cabeza, él estando allí en su dolor, en su angustia, en su tremenda situación en la que estaba, la gente llegaba allá y lo escupía y meneaban su cabeza, la gente toda horrorizada mirando a Jesús, era el único que estaba sufriendo, los otros dos malhechores que estaban al lado no tenían ese sufrimiento. Allí era Jesús el más odiado sin causa, el despreciado, el desechado. Por eso dice que entre los hombres era varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, nadie quería verlo, era horrible esta situación allí, este panorama que nos muestra este momento, la escritura de todo lo que Jesús estaba padeciendo y dice que no lo estimaron. Llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, fue azotado y herido y abatido, molido por nuestros pecados y nuestro castigo fue sobre él. Y así él llega a morir, tiene la muerte física, obtiene ya porque no, el cuerpo no dio para más, muere físicamente. Jesús murió en el Gólgota, en el monte de la Calavera, que está ubicado fuera de la ciudad de Jerusalén. Y eran las 3 de la tarde cuando murió. Y ahí donde dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra. La hora sexta son las 12 del mediodía en nuestro calendario, ¿sí? Y dice que dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz. La hora novena son las 3 de la tarde aquí para nosotros, en nuestro calendario. Entonces, desde las 6, desde las 12 hasta las 3, dice, toda la tierra estaba hasta la hora novena
dice que había tinieblas. Y cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, y esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Allí es donde él ya sabía, ya tenía, sabía que ya faltaba poco por cumplirse ya todas esas profecías. Solo le faltaba una. ¿Cuál sería? ¿No? Resucitar, no, profe. No. Le No. faltaba decir, tengo sed. Que le dieron allí hiel. Porque también hay un salmo que dice, dieron, me dieron a beber vinagre. Esa era lo que le faltaba a él. Ya en este momento dice, Elí, el lama sabactani, cuando dice estas palabras, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque aquí en este momento ya él, desde que Judas lo entrega, estaba totalmente desamparado y él lo sabía. Ese es el horrible, tremendo castigo de Jesús, porque imagínense, él nació, ¿cierto? Él nació con esa naturaleza divina y siempre estuvo en comunión con su Padre todos los días de su vida, hasta que le llega la hora, por eso él comienza a, a sentirse, dice que hubo en el huerto del Getsemaní, él dice que derramaba como grandes gotas de sangre, no eran gotas de sangre, sino era como grandes gotas. Ya él sentía ese castigo que tenía que pagar porque él se tenía que separar del Padre. Y eso también es otro castigo. Entonces, al separarse de su Padre, él se siente totalmente solo, desechado, más todo esto lo que los hombres le hicieron a él, oprobio de los hombres, desechado del pueblo. Por eso él se sentía así angustiado, afligido, no sabía a quién acudir, no tenía nadie, él estaba solo. Por eso él dice, soy un gusano, yo soy un gusano y no soy hombre, soy como un gusano, porque así se sentía Jesús, como un gusano. Y llegó allí a la cruz y más aparte todo lo que le hicieron con su cuerpo, él no podía resistir. Por eso era que él tenía que ser un hombre bastante fuerte, bastante fornido, con bastante fibra muscular para soportar todas estas laceraciones y todo esto que le hicieron a Jesús, todos estos golpes. Él tenía que llegar hasta el final. Él tenía que morir, era en la cruz, porque así estaba escrito. Tenía que morir allí. Por eso dice que más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó, que esto es algo muy interesante, que cuando Jesús entrega el Espíritu, ¿sí? Aquí vemos que ese entregó el Espíritu, que es ese aliento de vida, que es con lo que este cuerpo, yo digo a veces Carramán, este cuerpo se mantiene vivo en la tierra, ¿sí? Si nosotros no tuviéramos ese hálito o ese espíritu de vida que dice la Biblia, pues no estaríamos aquí vivos, ¿sí? Este aliento de vida es lo que sostiene, lo que mantiene a este cuerpo vivo aquí en la tierra. Entonces Jesús entregó ese hálito de vida al Padre porque Él es de Dios. Dice la Escritura que ese aliento de vida es de Dios porque Dios fue el que lo dio. Entonces Él entrega el Espíritu y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Esos fueron algunos de los acontecimientos en la muerte de Jesús, ¿sí? Después ya llega, dice que vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Este quebrar de piernas era para hacer el proceso de la muerte más rápido en las personas que estaban crucificadas. Por eso a Jesús no hubo necesidad de hacer esto, de hacer que los soldados hubieran hecho esto,
porque ya Jesús estaba muerto. Entonces lo que hicieron fue que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió agua, sangre y agua, dice la escritura. Entonces ya vemos acá que más o menos como a las 5 de la tarde eh, viene José de Arimatea y Nicodemo y lo entierran, que está la segunda muerte, o sea que su cuerpo lo entierran, ¿sí? En un sepulcro nuevo, lo entierran allí y su alma y su espíritu, ¿para dónde van? Sí me gustaría que alguien me respondiera, su alma y su espíritu, ¿para dónde se fueron? ¿Se fue al Hades, hermana, al infierno? ¿O algo así? No, el Hades es un sitio diferente al infierno. Acordémonos de esto. El infierno no es lo mismo que el Hades. Entonces se fue al infierno, hermana. No, señor, no se fue al infierno. Al Se Hades. fue al Hades, sí, señor. Recordemos que el Hades es el lugar del alma y el espíritu. El infierno es el lugar del cuerpo, alma y espíritu. Allí en el infierno van completicos. Las personas van allí completicas, en cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Al infierno. Pero en el Hades es un lugar especial, digámoslo así, para el alma y el espíritu, ¿sí? Entonces, Jesús muere y dice que su alma, hay muchas profecías que afirman esto, ¿sí? Muchos testigos. Ustedes saben que en la Biblia, cuando uno va a enseñar, por ejemplo, esto ya es doctrina, acá lo que estamos hablando, se puede decir doctrina cuando ya tenemos 2 testigos y más testigos en la palabra de Dios. Aquí yo tengo muchos testigos que me corroboran que realmente Jesús sí estuvo en el Hades. Su alma y su espíritu estuvieron en el Hades. Y eso lo vemos en Hechos 2:27. Dice allí, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahí vemos el primer versículo, también eso está en Salmo 116:3, dice, me rodearon ligaduras de muerte, me, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Verá el fruto de la aflicción de su alma, verá ese fruto, eso dice en Isaías 53:11, es otro testigo donde nos muestra que Jesús, su alma y su espíritu estuvieron allí en el Hades. Entonces aquí está, nos está hablando de esto, ¿no? La escritura, ¿sí? De que nosotros también, como Jesús, ¿no? Jesús también fue un ser tripartito, ¿sí? Aunque en los escritos antiguos, vamos a explicar un poquito esto, en los escritos antiguos, en el Antiguo Testamento, se hablaba era del alma y el cuerpo. Por eso muchas veces hay gente que no ha podido entender esto, que el espíritu está con el alma, que el alma y el espíritu son indivisibles, porque la Biblia no aclara muy bien esto, ¿sí? En el Antiguo Testamento se hablaba era de alma y cuerpo, no de espíritu, porque el alma se cuenta con el espíritu para los judíos, para las personas, para este tiempo, ¿sí? Para ese tiempo antiguo. Por eso es que el alma y el espíritu, pues, son indivisibles, pero para los judíos inicialmente se llamaba era el alma. Cuando ellos decían alma, estaban diciendo alma y espíritu, ¿sí? Ya después cuando viene el Nuevo Testamento, ya viene el concepto que viene del apóstol Pablo, ¿cierto? Que nos habla del espíritu, alma y cuerpo sean guardados e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí ya él comienza a darnos como otro concepto de esto que estaba allí en el Antiguo Testamento, ¿sí? Porque generalmente en el Antiguo Testamento se habla es del alma y y el cuerpo. Jesús mismo también lo dijo, ¿sí? Jesús también dijo, temed a aquel que pueda echar el cuerpo y el alma en el infierno. ¿Por qué? Porque él estaba enseñando en ese concepto judío. Después, ya
cuando viene el Nuevo Testamento, ya cuando viene Pablo, ya gracias a Dios se amplía, ¿sí?, este concepto, ¿sí? Y no es que ellos estén equivocados, no, sino que en el Antiguo Testamento ya se amplió, ¿sí? Perdón, en el Nuevo Testamento ya se amplió de que somos seres tripartitos. Por eso es que Jesús tiene su cuerpo, muere físicamente, como todos nosotros morimos físicamente también. Su cuerpo fue enterrado. ¿Y quién lo enterró? Nicodemo, y lo enterró también José de Arimatea, y su cuerpo quedó allí. Dice que fue enterrado en un sepulcro nuevo, y allí quedó 3 días. Dice que quedó allí su cuerpo. Y, y su alma y su espíritu fueron al Hades. Entonces, cuando dice la profecía, no dejarás mi alma en el Hades, se está hablando de este lugar de tormento, del Hades, que en el Antiguo Testamento lo hablaban como el Seol. Por eso dice aquí, me encontraron las angustias del Seol. ¿Sí? Eso está allí en el Salmo 116:3, lo vemos en la diapositiva. Me encontraron las angustias del Seol. Aquí ya se está hablando es del Hades. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces nos está hablando, aquí en este versículo no se está hablando de la sepultura, ni se está hablando de aquello que yo una vez expliqué, no, sino que se está hablando es del Hades, como el lugar del alma y del espíritu. Entonces, cuando Jesús habló también del rico y el Lázaro, cuando Jesús estuvo en vida y estuvo hablando también de esto, que existía ese lugar de tormentos, este lugar del Hades, donde van las almas de las personas sin conocer a Dios, ¿cierto? Este es el lugar de las personas que primeramente van las personas que no conocieron a Dios, van primero al Hades. Y allí están esperando para ser juzgadas, y después de que sean juzgadas, van al infierno. Ese es el destino final del hombre, ¿sí? Entonces ya después dice que Jesús también fue a pagar allí por nosotros en el Hades, sufriendo este tormento. Por eso en Isaías 53:11 dice, y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Entonces Jesús sí fue atormentado en el Hades para que nosotros no fuéramos a ese lugar, ¿sí? Porque si Jesús no hubiera ido al Hades, pues a nosotros nos hubiera tocado pagar ese pedacito, ir al Hades. Pero no, gracias a Dios por Jesús, que dice que Jesús, su alma y su espíritu, fue al Hades y fue atormentado 3 días. Por eso Jesús llevó nuestra muerte espiritual y llevó nuestra muerte física y también llevó nuestra muerte perfecta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O voy muy rápido? No, señora profe, va bien. Listo, gracias por confirmar. Entonces dice que Dios lo resucitó, él estuvo 3 días y 3 noches en el Hades, y dice que Dios fue el que lo resucitó, ¿sí? Dios lo resucitó. Por eso ese es el testimonio de Pedro, el testimonio de Pablo, el testimonio de todos estos discípulos, apóstoles, ¿sí? Enseñando que Jesús, que Dios lo había resucitado. Pero también habían unas profecías antiguas, por ejemplo, como lo que dice Job 19:25, dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Eso también es una profecía, o sea que ya estaba diciendo que Dios era quien iba a levantar o a resucitar a Jesús. Por eso también en Daniel, cuando nosotros vemos las profecías de Daniel, dice que darán muerte al Mesías, pero no por sí, o sea, que no quedaría muerto, sino que Dios lo iba a resucitar. Todas las profecías hasta después de su muerte y de su resurrección fueron cumplidas en Jesús.
Por eso los apóstoles, dice aquí en las diapositivas, daban testimonio y dicen a Jesús que Dios lo hizo Señor y Cristo porque se cumplió totalmente en él las escrituras. Y entonces vemos aquí que Dios ya lo había profetizado desde mucho más atrás que lo iba a resucitar. ¿Sí? Muchas veces nosotros decimos y pensamos, no, Jesús resucitó. Jesús no resucitó, él mismo no podía resucitar porque él estaba muerto, ¿cierto? Él estaba allí en el Hades. Y hay alguna cosa curiosa acá, es que nosotros no sé si hemos leído cuando dice Hebreos 5:7. Por favor, alguien lo puede leer, Hebreos 5:7. Voy a buscarlo acá en mi Biblia, pero ustedes si tienen su Biblia ya, por favor. ¿Ya alguien lo tiene? Ya, señor. Hebreos 5:13. No, señora, Dice, Hebreos 5:7, por favor. 5:7. Sí, señora. Ok. Y dice así, y Cristo en los días de su carne ofrecieron ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Muy bien, gracias, hermanito. Aquí dice que Cristo en los días de su carne, o sea, cuando estaba él vivo, Jesús, en los días de su vida, él ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿Sí? Porque él sabía que en el Hades, ¿quién va a, dice que Dios no oye en el Hades? Él tenía que hacerlo en vida, orar y rogar y clamar en vida, Padre, no me dejes en el Hades. Y dice que por esas lágrimas que él tuvo en vida y que oró en vida, dice que al que podía librarlo de la muerte, ¿quién lo podía librar de la muerte? El Padre, Dios. El Padre Dios, sí, señora. Era el único que podía resucitarlo, porque él estaba allí muerto, estaba muerto. Solo no podía resucitar. Por eso él clamaba en vida y rogaba a Dios. Dice aquí, el que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente, de toda su vida en santidad, de todo lo que hizo en vida por nosotros, de todo lo que sufrió por nosotros en vida. Dice que nunca pecó, nunca se halló una mala palabra ni nada indebido, dice la escritura, no hizo nada el indebido. Se ofreció como ese corderito, como ese cordero pascual. Por eso fue asado vivo, lo descoyuntaron, ¿sí? Fue asado vivo allí en la cruz, siendo tipificando ese corderito pascual que también le hacían lo mismo. También llegaban y lo mataban y le cogían su carne, lo descoyuntaban y lo asaban allí en el holocausto. Y Jesús fue así, igual como ese corderito pascual. ¿Para qué? Para llevar mi culpa y mi pecado. Por eso los discípulos cuando vieron a Jesús que resucitó, ¿sí? Que él se les presentó vivo, dice que ellos empezaron a testificar esto. Este era el mensaje de ellos. Ellos anunciaban de que Jesús se había resucitado. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, dice allí Pedro, ¿sí? Y dice Pablo en Romanos 19, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la esperanza del cristiano, ser salvo porque al creer de que Dios lo levantó de los muertos. Y somos hallados falsos testigos, dice allí. Somos hallados falsos testigos de Dios si no anunciamos lo que hemos visto y oído, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, dice ahí, que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan.
Aquí hay una pregunta, digámoslo así, algo así que hace Pablo en 1 Corintios 15. Si lo podemos leer mejor allí en la Biblia para poderlo entender mejor. 1 Corintios 15. Dice así. Somos hallados falsos testigos de Dios. Dice, y si Cristo no resucitó, ¿sí? Vana entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Sí ve? Los muertos no resucitan por sí solos. Él necesitó a Dios para que lo resucitara. Por eso también dice acá en, 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 en Juan 20:17, Jesús le dijo, no me toques, ya cuando él había resucitado. ¿Sí? Él resucitó el domingo en la madrugada. ¿Sí? Él resucitó el domingo en la madrugada y dice la escritura que habían unas mujeres que iban a ver la tumba de Jesús y allí es donde se encuentran al Señor Jesús. En el libro de Juan dice que Jesús le dijo a Marta, a María, dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, le dijo a María Magdalena, le dijo, no, no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Sí? Entonces aquí vemos que Dios es el que lo resucitó, Dios fue el que hizo esta obra en él y que así como dice acá en 1 Corintios 15:4, dice, además os declaro hermanos, voy a leer desde el versículo 1 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Sí ve? Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, dice Pablo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. ¿Sí? Entonces aquí Pablo nos está diciendo que Jesús fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Entonces, ¿qué podemos entender de todo esto? Que Jesús es el autor de nuestra salvación, que solo en el nombre de Jesús seremos salvos, ¿cierto? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, todo lo que se había visto en esta clase, todo lo que hemos visto hasta aquí, nosotros podemos ver que realmente en Jesús se cumplieron las escrituras todas a cabalidad. Si no hubiera cumplido una, no hubiera podido salvarnos. Por eso era necesario que Él fuera a padecer todo esto, que Él sufriera todo esto que decía allí en los salmos, en los profetas y en la ley.
Por eso Él cumplió todas estas cosas para que nosotros hoy podamos creer. ¿Sí? Por eso dice el libro de Juan, y todas estas cosas se escribieron para que pongamos nuestra fe en Él y podamos creer que en Jesús tenemos esta salvación tan grande. Que así como un hombre, ¿sí? Así como un hombre se perdió allí en el huerto del Edén, dice que se perdió toda la vida eterna, se perdió, entró la muerte por causa de un solo pecado. Dice que también a través de un hombre que es Jesús, ¿sí? Él venía para darnos, dice Jesús, yo vengo para darles vida y vida eterna. Viene a rescatar todo eso lo que Adán perdió. Por eso Él venía a dar su vida, a sufrir por nuestros pecados, a sufrir todo lo que nosotros teníamos que sufrir. Él lo sufrió para que nosotros seamos salvos. Por eso Él sufrió estas 3 muertes. Sufrió la muerte espiritual, sufrió la muerte física y la muerte perpetua. ¿Sí? Para pagar lo que dice allí. Así como la muerte entró por Adán y pasó a todos los hombres, así también en Jesús tenemos vida. Por eso Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Que así como por un hombre entró el pecado, así también por un hombre entra la salvación. Que por la desobediencia de un hombre, ¿sí? Entró la muerte, también por la obediencia de un hombre entró la vida. Y por la obediencia de un hombre somos justificados. Por esta razón, Jesús es nuestro Salvador. ¿Sí? Así como Adán pecó y entra la muerte, así también viene Jesús a rescatarnos y a salvarnos y a darnos vida y a darnos paz, como él mismo dijo. Por Adán perdimos la comunión con Dios, ¿cierto? Pero en Jesús se restaura esa comunión con Dios. Por eso el velo del templo se rasgó por la mitad cuando él muere. Se rasgó por la mitad dice que el velo del templo se rasgó. Ahora podemos entrar confiadamente delante del trono de la gracia, dice allí en Hebreos. Entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Ya sin intermediarios, sin un sacerdote, que el único, en este momento nuestro sumo sacerdote sería Jesucristo allí en el cielo. Por eso era la razón de la existencia de Jesús, el salvarnos de la condenación en el infierno. Por eso Jesús es nuestro Salvador, porque todos estábamos perdidos. Entonces, para que hubiera esta justicia, ¿sí? Así como en Adán todos mueren y todos somos constituidos pecadores, también por Jesús podamos ser todos constituidos justificados. ¿Listo, mis amados hermanos? Esta es la justicia de Dios. ¿Sí? Dios tiene un atributo que se llama la justicia. O sea que Él es justo. Entonces dice que la paga del pecado es muerte. Esto demanda la justicia de Dios, muerte. Muerte al transgresor, o sea, darle a cada uno lo que le corresponde. Ahí entonces es donde viene la otra parte que es de Dios, que es el amor, ¿cierto? Porque Dios tiene amor, dice que por su gran amor que nos salvó y nos envió a Jesús, porque Dios quiere salvar al hombre, pero no puede pasar por alto el pecado, no puede pasar por alto su pecado, entonces, porque entonces dejaría de ser justo y Dios es un Dios justo. Entonces Dios busca cómo mostrar su amor, ¿sí? Sin ser injusto. Entonces viene la respuesta que es Jesús y por eso en Jesús, y es Jesús el que recibe el castigo que tú y yo merecíamos, que nosotros, toda la humanidad merecía. Entonces, Él paga el pecado, Él paga la muerte,
Jesús recibe el castigo, ¿cierto? Por nuestros pecados, y así nuestra deuda queda saldada, ¿sí? No porque nos perdonó, sino porque Jesús lo pagó. Jesús pagó esta culpa, este pecado. Entonces se hizo lo justo, o se hizo justicia, como dice la Biblia acá. Dice, se hizo justicia y también se mostró el amor. Por eso es que la solución entre la justicia y el amor se llama Jesús. La solución entre la justicia y el amor se llama Jesús. Entonces, este es el equilibrio. Por eso el equilibrio también es justicia. Así como un hombre metió las patas, entró el pecado en el hombre, así también hubo otro hombre que nos rescata y que nos libra de este pecado. ¿Sí? Entonces, para que haya el perdón de los pecados, se necesita ese derramamiento de sangre, pero no cualquier sangre. ¿Sí? Acordémonos que en el Antiguo Testamento se sacrificaban animales. En el caso de nosotros, en este tiempo ya fue sacrificado el Cordero de nuestra Pascua, que es Jesús, que es el Cordero del sacrificio, es el holocausto, es la ofrenda del todo quemada para que el pecado fuera cubierto. ¿Sí? Porque si fuera por nosotros, nuestra sangre está manchada. Por eso nosotros no nos podemos salvar. Lo que hagamos no nos sirve para ser salvos. ¿Sí? Porque la Biblia dice que nuestra justicia es como toallas higiénicas usadas. Nuestra justicia es eso, son como trapos de inmundicia. Por eso Jesús era el único que nos podía salvar. Porque Él sí tenía cómo pagar la deuda que teníamos delante de Dios. Por eso dio su sangre, dio su vida. Por eso fue santo toda su vida. ¿Sí? Todos mueren en una cruz, eso no fue porque muriera en una cruz Jesús, fue porque toda su vida fue santa. Y porque llevó el castigo hasta las últimas consecuencias. ¿Qué quiere decir esto? Que fue obediente hasta la muerte. Y que le costó a Él su salvación, le costó a Él. Entonces le damos gracias a Jesús por su gran amor, porque Él dice, yo doy mi vida, yo mismo la pongo y la doy por mis amigos, para todo aquel que quiera creer. Nuestro primer padre pecó, pero yo hoy doy vida eterna a todo aquel que quiera recibir este mensaje. ¿Sí? Por eso Jesús, el Hijo del Hombre, es el pan de vida eterna, la luz del mundo, el buen pastor, la puerta, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, la vid verdadera. Todos estos son títulos que Jesús tenía que, digámoslo así, ganárselos. Esto no fue porque Él dijo, yo soy, entonces ya tiene ese título, no. Él tiene estos títulos es porque se los ganó. Eso es como cuando una persona va a la universidad y estudia para ser ingeniero. Entonces, a él le dan ese título de ingeniero porque se lo ganó. En Jesús, en el caso de Jesús, todos estos títulos que él obtuvo, que él tiene, ¿sí? Él tuvo que haber sido un hombre perfecto, o sea, que todas sus calificaciones sobre 5 para llegar a ser el pan de vida eterna. ¿Cómo llegó a ser Jesús el pan de vida eterna? ¿Quién me quiere decir? Profe, eso no es, eso es porque él nació en Belén, ¿no? La casa del pan. Ahora, sí, señora, tenía que cumplir esa profecía de nacer en Belén. Por eso él dice allí que yo soy el pan de vida. Así como Dios envió el maná
para sustentar al pueblo de Israel en el desierto, ¿cierto? Esa era la provisión de Dios para calmar el hambre del pueblo, el hambre y la sed allí en ese desierto, y depender de Dios durante 40 años para sobrevivir. Ahora Jesús es nuestro pan de vida. Dice que Él está padeciendo, dice, ahora la humanidad está padeciendo de hambre espiritual y necesita el verdadero pan del cielo, el que da vida y el que da vida eterna. Esta vida es Jesús, quien nació en Belén, que significa casa del pan, el pan de vida. Él dijo, él dijo que el que fuera a él nunca tendría hambre, y el que en él creyera nunca tendría sed. Entonces sí es necesario conocer a Jesús como el pan de vida para que saciemos nuestra hambre y nuestra sed, nuestra necesidad de Dios es allí, la saciamos con Jesús. Y así podemos obtener esa vida, podamos vivir y vivir en abundancia. Cuando dice que Jesús es la luz del mundo, ¿por qué Jesús es la luz del mundo? ¿Alguien sabe? Porque nos ¿No? mostró el camino, porque nos mostró el camino, la salvación. Sí, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Por eso Jesús es la luz. ¿Qué es la luz? ¿Para qué sirve la luz? Para alumbrar, Tinieblas, hermana. para... Sí, señora. La luz es lo que manifiesta todo, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve? Para no permanecer en tinieblas, para no tropezar, para saber dónde ir, cuál es el camino, para tener esa comunión, para que los ciegos puedan ver, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Yo necesito conocer a Jesús para poder mostrarle a mis amigos, a mi familia, esa luz que alumbra todo. ¿Sí? ¿Y cómo se manifiesta esa luz? Se manifiesta en el amor. Cuando uno ama a su hermano, ¿cómo lo va a amar? Porque dice allí la escritura, el que ama a su hermano permanece en la luz. No está en tinieblas. Pero el que aborrece a su hermano, dice, está en tinieblas y nada sabe. Entonces, ¿por qué vino la luz? Porque no conocían a Dios. Por eso vino la luz al mundo. Y dice que aborrecieron aborrecieron la luz, amaron más las tinieblas que la luz. Lo dice en Juan. Vamos a leerlo. Juan 1. Juan capítulo 1. ¿Uno qué, señor? Si me hace el favor y lo lee, dice el 5, del 5, ¿Del 5 a qué? Bueno, Juan 1:5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un Sí. hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Hasta dónde? sí, sigue leyendo, yo te digo hasta dónde. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz,
sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vino su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Gracias, hermanita Alcira. Ahí vemos que Jesús era la luz y que Juan el Bautista era ¿qué? Una antorcha, ¿cierto? Que encendía. Jesús es la luz, ¿cierto? Pero entonces era el Juan 3, lo voy a leer acá, dice Juan 3, 19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y el hombre y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahí está claritico, dice que los que no vienen a esa luz y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Por su naturaleza, por su esencia. No conocían a Dios, entonces no tenían ese entendimiento. Por eso viene la luz, para quitar la ignorancia, para quitar esa ignorancia acerca de Dios, porque por eso fue que el pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento, porque no existía antes la luz. Entonces, por eso viene Jesús, como esa luz del mundo, y viene a todo hombre y así alumbra. Entonces, esa es la luz de nuestras vidas. Dios lo envió para quitar toda tiniebla y para andar en verdad. Ese es el propósito del por qué Jesús es la luz del mundo. Ahora nosotros somos la luz, ¿sí? La luz somos nosotros somos los que mostramos a Jesús, ¿cierto? ¿Cómo? No, ¿cómo lo mostramos? Con nuestras obras, con nuestro testimonio. Esa luz, esa verdadera luz que alumbra a todo hombre está en nosotros, que se llama Jesús, ¿sí? Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque a través de Jesús llegamos al Padre. Todo camino lleva a un destino, ¿cierto? Lleva a un origen. Y tiene un comienzo y tiene un final. Jesús es el camino. ¿Por qué? Porque caminó en 10 caminos. En 10 caminos él caminó. Él caminó en camino de santidad, en camino de perfección, en camino de justicia, en camino de verdad, camino angosto, camino nuevo, camino vivo, en camino de santidad. ¿Será que nosotros también debemos caminar por esos caminos? Sí, nosotros también debemos tener camino de oración, camino de perdón,
Todos esos son caminos que nos muestra allí también Mateo 5, 6 y 7. ¿Sí? Allí nos muestran esos caminos. ¿Cómo es que debe caminar el Hijo de Dios? El cristiano, el que se dice ser cristiano, el que se dice ser hijo de Dios. Nosotros debemos andar así como Él anduvo. Por eso Él es nuestro camino. Ese camino que nos lleva al Padre. Y debemos caminar en amor, caminar en verdad, caminar en paz, caminar en servicio, caminar en ese camino de sabiduría, ¿sí? Conociendo la ciencia de Dios, la palabra de Dios, camino de inteligencia, perdón. No hubo engaño en su boca, porque tenía ese camino, andaba en ese camino de santidad. Por tanto, él aborrecía todo camino de mentira. Y así encontramos también que él dice, yo soy el buen pastor. Jesús mismo afirma en Juan 10:11, dice esto, dice él, dice, yo soy el buen pastor y mi vida voy a poner por las ovejas. Tu vida pone por las ovejas. El buen pastor da su vida por sus ovejas. No es como el asalariado, dice allí en Juan 10, que el asalariado ve venir el lobo y sale corriendo porque no, no sabe cómo defenderlas, porque es asalariado. Pero el buen pastor da su vida por su oveja. ¿Sí? Entonces, las ovejas, aquí las ovejas, ¿quiénes son? Nosotros. Nosotros somos esas ovejas y esas ovejas están muertas. Esas ovejas necesitan vivir. Para eso Él pagó su vida. Para eso Él dio su vida a través de su muerte. Muerte espiritual, muerte física, muerte eterna, muerte perpetua. Por eso dice, el buen pastor que enfrentó al lobo. El lobo tipifica aquí al enemigo, al malo. Dice, yo he venido para dar vida en abundancia. Dice en Juan 10:11, dice, yo he venido para dar vida en abundancia. ¿Sí? Y dice aquí, el malo solo viene a hurtar, a matar y a destruir. El enemigo solo viene a hurtar todo lo que Dios le había dado a Adán y lo hizo esclavo. Por eso es que en el huerto del Edén se ve eso, de que por el enemigo, por esa tentación, ahí le quitó toda autoridad a Adán y lo hizo esclavo, esclavo del pecado, esclavo de la muerte, esclavo de tantas cosas. La persona es esclavo, esclavo del temor. Y también dice que vino a matar. ¿Sí? Hizo que por Adán todos los hombres recibieran la condenación y la muerte, porque todos venimos de Adán. Y viene a destruir, viene a hacer daño, ¿sí? A toda la existencia desde Adán. Toda la existencia desde que estaba Adán hasta Jesús enfrentó al lobo y lo venció. Jesús fue el que hizo eso. Jesús fue el que enfrentó a este lobo y lo venció. Hubo una lucha donde fue destruido el imperio del enemigo y Jesús lo vence en vida, cuando fue tentado en todo. ¿Se acuerdan? Eso está en Lucas, capítulo 4, vemos cómo el enemigo tienta a Jesús. Y no solo ahí, porque Jesús fue tentado en muchas otras cosas. El enemigo dice que lo dejó por algún tiempo. Dice que cuando hubo acabado toda tentación, lo dejó por algún tiempo, pero después volvió. Y dice que los hombres también lo hacían, lo ponían en tentación. Digámosle esto y esto a ver qué nos dice Jesús. Por eso dice que Jesús fue tentado en todo,
pero sin pecado. Por eso Jesús vence al enemigo, lo vence en vida cuando fue tentado en todo y no pecó, permaneció santo. Es decir, todo el trabajo del enemigo fue vencido ganó todo para nosotros, ganó la salud, el gozo, la paz, la verdadera libertad. Por eso él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el buen pastor, mi vida di por las ovejas. Nos trajo la salvación, nos dio vida en abundancia. Por eso él es nuestro buen pastor. Por eso en él tenemos la resurrección y la vida. ¿Preguntas hasta aquí, mis amados hermanos? ¿No? ¿No hay preguntas? No, hermana, estaba muy claro, estaba muy bien todo. Muy bonito la enseñanza. Bueno, mis amados, entonces doy por terminada mi clase, confiando en el Señor que hayamos aprendido algo. Espero que sí, en el Señor. En ayuda de Dios que se nos quede todo esto en la cabeza para ponerlo por práctica y enseñárselo a otros también. Amén, así es, así debe de ser, así debe de ser. Que pongamos en práctica todas estas enseñanzas y podamos aprendernos los versículos, podamos estar siempre mirando lo que nos enseñan, corroborándolo con la escritura. ¿Listo? Entonces, mis amados, pues no siendo más, el próximo jueves empezamos con un tema muy, muy importante, súper importante. Claro que ese también es muy importante porque es convencimiento de justicia. Pero la próxima clase no se la pierdan porque es el misterio. Vamos a hablar de un misterio. Es el misterio de la piedad que nos habla la escritura. Debemos entender muy bien ese misterio. Entonces, para la próxima clase, atento, muy atento. Amén. Vamos a mirar quién tenemos por acá. Bueno, le damos gracias a Dios. No veo a mi hermano David, yo lo vi por ahí, no sé, ya no está. ¿Se fueron mis hermanos? ¿No entró mi hermana Karen Polo? Parece que no sé.